Desarrollo de aplicaciones para ambientes distribuidos. Abarcaremos una parte de la unidad 1. Panorama general de las aplicaciones distribuidas. Aplicaciones monolíticas, cliente-servidor, de 2-3n capas y aplicaciones distribuidas. Pero antes, recordemos un poco sobre la evolución de aplicaciones informáticas. Para comenzar, el lenguaje máquina, único que se entendía con la computadora, utilizando el alfabeto binario, símbolos 0 y 1 denominados bits. A eso se le llama dígitos binarios. Primer lenguaje utilizado en la programación de computadoras, pero pues era difícil y complicado. Lenguaje ensamblador. Trabaja directamente con el microprocesador, por lo cual se debía conocer el funcionamiento interno de este. Su ventaja era realizar cualquier tipo de programación que en lenguajes de alto nivel no se podía realizar, ocupando menos espacio de memoria. El lenguaje estructurado es un lenguaje natural, limitado en palabras y construcciones, dando más precisión, claridad, evitando ambigüedades. Puede especificar un algoritmo que después la computadora pueda procesarlo, es decir, que lo transformaba en lenguaje de programación específico. De esta forma lo entendía. El orientado a objetos, digamos que son programas arrancados que esperan alguna acción del usuario. A esto se le llama evento. Su trabajo en sí consiste en los objetivos visibles, que cada uno posee sus características, métodos y eventos. Y por último, la inteligencia artificial, que representa la actualidad. Comencemos con la aplicación monolítica. En el software se encuentra una estructura en grupos funcionales, los cuales están acoplados, referidos a su procesamiento y almacenamiento de la información, como sistemas operativos, monousuario, multiusuario, entre otros. Hay que recordar que para esta primera arquitectura monolítica se necesitaba de un gestor de base de datos que se podía manipular desde una computadora, pero todo se hacía desde esa computadora. No se contaba con acceso o para poder enviar más bien información de una computadora a otra computadora. Así que digamos que se considera como una desventaja de esta arquitectura. Las aplicaciones cliente-servidor. Las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicio. A esto se le conoce como arquitectura cliente-servidor. El cliente solicita una petición y el servidor otorga la respuesta a la petición del cliente. Trabaja por medio de peticiones, así lo dice. Digamos que luego carece porque cuenta con la saturación al estar recibiendo peticiones que debe de contestar de acuerdo a la red. También la desventaja es que no respetaba normas como protocolos. Veamos un ejemplo. En la imagen se observa que tenemos al ordenador cliente, quien manda una petición al servidor para que él la resuelva y envía la respuesta por medio de la red. A esto se refiere. Veamos otro ejemplo. De igual forma, vemos que las peticiones salen desde el cliente, por así decirlo, pasando por la red. En este caso vemos el internet, llegando al servidor. Quien va a procesar los datos cuenta con una base de datos para así poder construir la respuesta que se desea obtener. Aplicaciones de 2, 3 y n capas. Modelo de 2 capas. Interacción entre dos componentes de aplicación física y lógica, con un lado cliente y el otro lado servidor. Modelo de 3 capas. Creado de la noción de separar contextos, se distingue de 3 aplicaciones, las cuales son capa de presentación, capa de lógica, capa de datos. Modelo de n capas. Aplicación moderna, la cual consiste de una aplicación en múltiples capas. Así es, múltiples capas. Interfaz de usuario, medida de objetos de negocio y acceso a datos. Veamos.
Aquí se muestra cómo se utiliza la capa 1 y la capa 2. Hay que recordar que esta arquitectura es fundamentada para la seguridad de información. Eso lo vamos a repetir mucho. La seguridad de información es lo más importante, ya sea en empresas, para todos. La seguridad es primordial. Y de igual forma, la administración hacia los, ya sea clientes o el usuario, que va a contar con los privilegios que así se le requieran. Ahora veamos el ejemplo. Como se ve, vemos los ordenadores que cuentan con una interfaz gráfica, la lógica de negocios, están conectadas a través de una red, así que podríamos decirles que son clientes que quieren llegar a un servidor, como anteriormente lo mencionábamos, que va a resguardar la información de estas tres, de las solicitudes y respuestas que se van a estar generando en la base de datos. Veamos una más. Capa 1, capa 2, capa 3, capa 4. N capas. Volvemos a lo mismo. La seguridad de datos es una de las ventajas. El respeto de protocolos. Desventaja es que es una arquitectura muy costosa. Vemos que los ordenadores a través de la red tienen una serie de servidores a los cuales se dirigen las peticiones que llegan hasta la base de datos. Por medio de la web, hay que pasar por la lógica de negocios, que todo esto se relaciona entre sí, como vemos en la imagen, perdón por el salto. Vamos a hablar de aplicaciones distribuidas. Recordando que en la arquitectura de 2, 3 y n capas, lo primordial y la utilización de ello es la división de múltiples capas, para que de esa manera surja o fluya de una manera optimizada la información. Las aplicaciones distribuidas. Cada aplicación involucra capas que realizan sus propias cuentas para, así teniendo un rol, ejecutarlas de esta forma. Las aplicaciones funcionan de manera correcta. Se ejecutan en entornos separados, normalmente en diferentes plataformas, conectadas a través de una red. En sí va a ser como la distribución. Compartir todos los recursos de hardware y software, no hay que olvidarlo. La imagen, como observamos, muestra la distribución de una forma más visible. Tenemos las estaciones de trabajo, que consta de donde está el ordenador, como vemos, que esa información que va a procesar de este ordenador va a llegar por medio de la red a diferentes servidores. Ya depende cómo se desglose la distribución de acuerdo al usuario o administrador. Como vemos, servidor de net, servidor de aplicaciones, servidor de base de datos, todo a través de un sistema gestor de base de datos, como vemos aquí. Aquí nos muestran reglas de negocio, acceso de datos, clientes de red. Todo está en una forma distribuida. Veamos otro ejemplo. El administrador distribuye diferentes tareas para que el flujo de información y el manejo de las herramientas sea más óptimo. Vuelvo a repetir, compartir todos los recursos, tanto de hardware y software. Aquí vemos un diagrama que, como seguimos mencionando, la seguridad es primordial, que junto con el agente de servicios va a llegar a un momento en el que, después de los orígenes de datos, componentes de acceso a datos, llegan los componentes de lógica del negocio empresarial, en este caso, componentes de interfaz de usuario hacia los usuarios. Digamos que se va a manejar un ciclo. Respecto
a las aplicaciones distribuidas, ¿cómo decirlo? Si la arquitectura de N capas es costosa, la de aplicaciones distribuidas es aún más costosa. Pero la ventaja es el mejor flujo de información y la seguridad que se obtiene de esta. Y por último, hay que recordar que compartir información es lo más importante, al igual que la seguridad que ésta requiere. Gracias a la evolución y buen manejo de las aplicaciones, se puede manipular e implementar de manera eficiente, útil y segura. Bueno, ha sido todo. Les dejo referencias de los libros que se checaron y de imágenes. Muchas gracias y espero les sirva de algo.